Cuando son las 10:34 avanzamos con Unidos en Solidaridad, este operativo que viene realizando Globovisión hoy, desde hace exactamente 10 días. Vamos de inmediato a establecer un contacto vía Zoom con Alejandra Alibrandi. Ella es ingeniero civil, pero ha hecho posgrados en arquitectura y está hablando mucho a la población, atendiendo aquellas solicitudes de quienes quieren saber si las grietas en sus hogares significan algo peligroso, si deben desalojar o pueden permanecer en ellos. Entonces, vamos a conocer, vamos a ahondar un poco más en este asunto. Bienvenida, Alejandra, a Hola, este buenas operativo. noches. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Primero, felicitarte por esa labor que estás realizando, porque entiendo que le respondes a muchísimas personas que te mandan las fotografías de su hogar. Y quería saber más o menos un saldo de cuántos has atendido en estos 10 días que han transcurrido desde el doblete sísmico. Bueno, honestamente no llevo el récord de las visitas que he hecho en vivo, que obviamente si está dentro de mis posibilidades, si está dentro de mi zona, yo trato de acercarme porque obviamente no es lo mismo una foto que verlo en persona. Pero la mayoría de la gente que me escribe es porque está en zonas de difícil acceso para ingenieros y bueno, trato de ayudarlos, sobre todo a identificar qué es peligroso y qué no es peligroso. Ale, a lo largo de estos 10 días han realizado muchas inspecciones y nos preguntamos cuáles han sido las fallas estructurales más comunes que han encontrado en estos edificios, en estas casas, y sabemos que cuando se hacen estas construcciones se deben responder a determinadas normas en la ingeniería, en la arquitectura. Los edificios, las casas que han sufrido los daños más severos son antiguos, son anteriores a esas normas, o más bien las fallas las han encontrado en construcciones más recientes. No, en realidad de los que yo he inspeccionado, sobre todo en persona, las fallas se han encontrado en edificios que son previos al primer terremoto. Sobre todo hay que entender algo, que estas normas han cambiado un poco, pero originalmente el objetivo de hacer las estructuras contra sismo, que en realidad nada es contra sismo, la idea es que soporten el sismo sin derrumbarse, para que las personas puedan salir. Entonces, cuando tú ves una estructura que falla, pero que sigue en pie y que todo el mundo pudo evacuar sin problema, eso quiere decir que estuvo bien construida. El problema está cuando se derrumba. Pero Venezuela sí tiene normas antisísmicas. Sí, tenemos unas normas, teníamos unas normas bastante pobres. Antes del primer sismo se fue creando un libro de normas que en los años 80 se consolida y se crea una nueva ordenanza, unas normas mucho más robustas. Y después, desde el 2019, hay una nueva norma que es todavía más fuerte y evidentemente vamos a tener que hacer otra. Claro, y precisamente por eso queríamos tener esta conversación contigo, bueno, por tus estudios, por tu preparación, por tu experiencia. Más allá de lo que a cualquier persona le pudiera parecer una respuesta evidente, ¿cómo afecta la falta de mantenimiento? ¿Cómo afecta la falta de prevención que un edificio, que cualquier estructura no pueda soportar un sismo, un terremoto de las características de las que Venezuela vivió el pasado 24 de junio? Honestamente, mucho. Sobre todo estamos viendo muchos casos de las cabillas están oxidadas. Estas cabillas cuando se oxidan, primero van perdiendo el objetivo del acero dentro de la estructura es que hacerlo un poco más flexible. El concreto es completamente rígido y resiste como las cargas de arriba para abajo, digamos, y el acero trabaja deformándose. Si el acero está demasiado oxidado, se rompe como una galleta y no hace su trabajo, que es doblarse, o sea, es deformarse. Entonces estamos viendo muchos casos que de hecho ahora están saliendo, que muchas veces seguramente a muchas personas les dicen, ellos mandan la foto de su falla y el ingeniero le dice, eso es corrosión. Eso quiere decir que tu estructura viene dañándose con el tiempo y el sismo solo lo está mostrando. O sea, no es un fallo sísmico, sino es un fallo por corrosión que, gracias a Dios, tiene otra forma de arreglarse que muchas veces es mucho más sencilla, pero hay que atacarla para que no termine siendo un fallo sísmico.
de los edificios, de las estructuras que te ha tocado inspeccionar, ¿cuántas aproximadamente están en rojo, según lo del semáforo que está actualmente en vigencia? Solo una me ha tocado en rojo. Y lo agradezco porque la verdad es que decirle a las personas que su edificación tiene que ser evacuada es un momento muy duro. Claro. Son muchos los comentarios que vemos en las redes sociales y hay personas que obviamente cuando ven el caso venezolano dicen el estado La Guaira no debería ser un estado habitable. ¿Tú crees que en función de lo que nos estabas explicando ahorita acerca del deterioro que sufren determinados materiales, pudo haber obviamente incidido lo que es el factor mar, agua salada en estos edificios? ¿Te parece a ti que La Guaira es habitable, sí o no? La Guaira tiene muchas características que la hacen un espacio complicado para la infraestructura. Comenzando porque algo que no entendemos como ciudadanos, y creo que debería hablarse más, es que La Guaira no es una costa, es una falla geológica. La diferencia entre una costa y una falla geológica es que la costa la hace el mar, la falla geológica la hace la montaña. ¿Qué quiere decir esto? La Guaira está llena de sedimentos. O sea, sedimentos son los pedazos de montaña que caen del Ávila y quedan en este borde, que se crea un borde de sedimentos. Claro, obviamente hay muchas rocas, muchas zonas rocosas que son todavía parte del Ávila, pero se crean estos abanicos de sedimentos que se han convertido en los pueblos de La Guaira. Y hay algo que es muy importante entender cuando se hacen edificios en masa, que se repite, por ejemplo, el mismo modelo de edificio, se repite aquí, se repite en otra zona, que las fundaciones cambian mucho según el lugar en donde lo estás haciendo. Porque los suelos como los de La Guaira tienden a licuarse. Licuarse significa que están saturados en agua porque están enfrente del mar, son arenas sueltas y cuando entra el sismo se comporta como si fuera un líquido. Entonces los edificios pueden volcarse si no están fundados en la roca en el subsuelo. O sea que es complicado reurbanizarlo, ¿no? Sí, es complicado, es costoso, pero bueno, como por ejemplo desde el año 2000 se usan comúnmente disipadores de energía, que son como una especie de como de almohadilla que se pone en las fundaciones y que hace que el edificio no se vea tan afectado porque esto hace que la energía se quede en esto. Es como si te montaras el edificio sobre unos patines. Ah, ok. Estos disipadores ayudan mucho en zonas sísmicas fuertes. Lo que pasa es que representan entre el 5 y el 8% del costo de una edificación de 15 pisos. Pero, por ejemplo, en Japón, que la gente compara tanto porque el sismo de Venezuela versus el de Japón, pues básicamente todas las edificaciones que se han hecho en los últimos 20, 25 años de Japón tienen disipadores. El anime dentro de las losas, escuché una entrevista con una arquitecta que justamente tuvo la oportunidad de conversar, Gladys Rodríguez, con ella a través de sus redes sociales y decía que no era negativo como lo habían hecho ver. ¿Qué piensas tú sobre eso? No, de todos los problemas que pueden haber a nivel estructural, el anime es el que menos me preocupa. Me preocupo 1000 veces más por las fundaciones. Le voy a explicar para qué se usa el anime. En las zonas costeras, sobre todo, es muy común usar. El anime es un buen aislante, entonces hace que los edificios sean más frescos. El anime hace que los edificios sean más livianos. Y además el anime se usa para hacer las losas. Cuando tú haces el armado de la losa y la vas a vaciar y dejas el anime no está trabajando. Él simplemente se trabajó, fue un encofrado. El encofrado es la caja que tú haces para vaciar el concreto. Entonces lo dejan porque no tiene ningún sentido sacarlo, se va a romper al sacarlo, no puede ser reusado y lo dejan, pero él no está haciendo nada, absolutamente nada en realidad. Solo que claro, cuando cae la losa pues aparece y pues impresiona, pero él no está estorbando, fue un elemento constructivo o si lo consigues en los muros son unos paquetes que tienen anime por medio y hacen que la carga térmica, o sea, que el calor no entre tanto dentro de la edificación. Ale, ustedes como ingenieros, como expertos, ¿en qué se fijan visualmente para determinar que un edificio sea habitable o no? Vigas y columnas. Yo trato de hacer entender a la gente que la mampostería es ruidosa.
así como los médicos te dicen cuando te haces heridas en la cara y te dicen, no, es que la cara sangra mucho. Bueno, este es el caso de la mampostería. No, el hecho de que tú veas para afuera, que se te cayeron los bloques y llamas desesperado porque no, que puedo ver al vecino, eso en realidad no significa nada. Las vigas y las columnas suelen ser mucho más silenciosas, pero si hay grietas en la estructura es mucho más peligroso. Yo también trato de calmar a la gente que tú tengas una grieta en la esquina no quiere decir que en la esquina tú tengas estructura. La estructura no siempre está en la esquina. Entonces, la idea es que la gente vaya reconociendo dónde están las columnas, que son las estructuras verticales, y las vigas, que son las horizontales, y puedan ver si presentan grietas. Y las grietas pueden ser mucho más pequeñas que las que ven en las paredes. Ajá. Alejandra, ya tenemos que despedir, pero no quería irme sin antes preguntarte un tema que probablemente no te compete, pero tú que estás tan inmersa dentro de todo este mundo, a lo mejor sabes algo. Aquellas personas que perdieron a lo mejor su casa producto de un colapso del edificio, ¿tienen oportunidad de recuperar algo? Es decir, por parte del Estado, por parte de la venta del terreno. ¿Qué dice, ¿sabes qué dice la ley al respecto? La verdad no tengo la menor idea. Normalmente en muchos países lo que pasa es que inversión de construcción decide comprar el terreno o un edificio realmente dañado a las personas, a los propietarios, y pues construyen una nueva torre y esta persona se consiguen con ese dinero algo en lo que puedan vivir, pero no sé cómo se va a manejar aquí. Ok. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Tienes bastante experticia en el asunto y nos sirvió de sobremanera. Gracias por tus palabras. Era Alejandra Alibrandi, ingeniera civil y además con posgrado en arquitectura, es decir, que maneja perfectamente las dos áreas y está ayudando bastante a los venezolanos en este tema a través de sus redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos con más.